Tengan muy buenas tardes ustedes. Hoy para mí es un honor estar aquí para poder comenzar con este concierto que recuerdo es el número 14 de la edición de la obra integral para órganos de Johann Sebastian Bach. Bach nos va a acompañar con su música esta velada de hoy. Y bueno, antes de empezar a escucharlo, voy a decir dos cositas sobre este magnífico órgano que hay en este Auditorio Nacional, que fue instalado e inaugurado en el 2015. Tiene todas las características de un órgano clásico europeo, construido en Alemania por la fábrica Johannes Kleis de la ciudad de Bonn, en Alemania, y lleva el número de Opus 1912. Sus 4 teclados comandan distintos sectores y la pedalera, el teclado que se toca con los pies, comanda también normalmente tubos que están en los costados, derecho e izquierdo, los grandes tubos. Hay tubos de madera que tienen 10 metros de largo y también distintos sonidos que podríamos escuchar un poquitito, algunos de la fachada, los famosos principales, los llamados principales que los organistas usamos para mostrar sonidos propios del órgano, que no imitan ningún instrumento. El órgano fue llamado rey de los instrumentos nada menos que por Mozart. Y hay sonoridades que no imitan los sonidos de la orquesta, como si las flautas, ahí están los nombres de los distintos llamados registros, que son estos tiradores. Y por ejemplo, sonoridades que no son un instrumento, el principal. Están algunos tubos que están allá arriba. Un principal más grave, con tubos más largos que están al centro. No se asusten que no voy a probar uno por uno porque hay cientos de cosas. Pero como para que tengan un poquitito idea de que estamos frente a una maravilla musical. Es un instrumento de los más grandes que hay en Argentina, uno de los más nuevos, y tiene toda la tecnología de lo que se dice moderna, aplicada a un órgano clásico. Este es un órgano clásico como también puede haber tocado Johann Sebastian Bach o César Franck posteriormente en el siglo XIX. Su diseño está centrado en el estilo francés romántico sinfónico, porque como este es un auditorio con orquesta sinfónica, además de toda la actividad cultural y musical, está pensado como para que una orquesta sinfónica cuando toca tenga un órgano acorde con el timbre de la orquesta sinfónica. Entonces es un instrumento inspirado en los modelos franceses del siglo XIX. Pero nos contaba el constructor, cuando estuvo presente aquí durante la instalación, que se hicieron ciertas concesiones, se agregaron, además del diseño a la francesa, cosas más bien alemanas, otras italianas. Es un instrumento de alguna manera ecléctico, es decir, para tocar de todo, pero el espíritu y la personalidad es más bien francesa. No obstante, por esa idea de haberlo hecho un poco más ecléctico, podemos escuchar a Bach con su estilo de órgano alemán. Podríamos hablar mucho, pero bueno, vamos a escuchar a Bach. Lo primero que yo elegí para escuchar un poco música de la juventud de Bach, una fantasía en do mayor del catálogo 570. Esta fantasía tiene características del stilus fantasticus, en latín, estilo fantástico, por eso fantasía. Cuando el compositor utiliza la forma de la fantasía, fantasea con la cabeza, improvisa. Este es un estilo improvisatorio con un estilo de toccata a la forma italiana. No olvidemos que Bach era muy curioso y en su juventud, alrededor de los 20-25 años, copiaba mucha música italiana que venía a Alemania y llegaba a sus manos, y él devoraba todo eso. Toda esa influencia está en esta música, las fantasías, las toccatas, la pastoral, las 6 sonatas en trío y los conciertos transcriptos de autores italianos dan
la pauta de la influencia italiana en Bach, pero también hay otras influencias, la francesa, después hablaremos. Escuchamos entonces esta fantasía en do mayor del número de catálogo Bach Perche Versailles, catálogo de las obras de la Sociedad Bach, 570. Bueno, esto es una pequeña introducción, una fantasía en el estilo del Stilus Fantasticus. Ahora voy a pasar a la parte más religiosa de Bach. En dos oportunidades voy a tocar preludios sobre corales o himnos religiosos de la época que también habían sido creados ya antes, en la época de los abuelos de Bach. Primero vamos a ir a la colección llamada Orgelbüchlein que Bach escribió cuando estaba en Weimar. Parece que fue cuando estuvo al servicio del príncipe Johann Ernst de Sajonia-Weimar, que era su alumno, parece más joven que él, y que le enseñaba a tocar el órgano, entre otras cosas. Había también mucha influencia de la música italiana en Weimar, en el castillo, porque se escuchaban los conciertos de Vivaldi, de Corelli, de Albinoni, y Bach, como siempre, como les decía, que le llamaba la atención copiar las partituras que habían llegado a Alemania. En la orquesta se tocaban estas obras. Muchas de esas composiciones, estos conciertos para cuerdas de Vivaldi, Corelli, Albinoni, el mismo Bach los transcribió, particularmente varios de Vivaldi, para el órgano. Y muy interesantes las maneras que los pasó. Pasó todas las voces de la orquesta al teclado y a los pedales.
En esa época se concibe este Orgelbüchlein, o pequeño libro de órgano, que consta de 46 corales diseñados sobre distintos momentos del año litúrgico. Y yo, que no quiero pasar por más papista que el Papa, pero me pareció que era interesante tomar de ese libro los corales del tiempo de Cuaresma y Pascua, porque estamos en esta época del año litúrgico, y tomé 4 que son muy significativos y contrastantes. Les voy a hablar, si bien son cortitos, pero les voy a interrumpir explicando un poquito como que lo que dice la letra. El primero es cuando Jesús estaba en la cruz. Este coral tiene un texto que está basado sobre la pasión según San Juan. Dice: ¿quién así te ha golpeado, Salvador nuestro, y con tormentos has sido tan maltratado? Tú no sabes de hacer maldad, más bien mis maldades han causado la miseria que te abruma. Por supuesto, este texto inspira a Bach, algo tranquilo, ustedes lo van a oír ahora. La música, digamos así, el himno, es un himno que está en los himnarios de Lutero, que la gente lo cantaba, y él le hacía un preludio antes de que la gente empezara a cantar. Segundo coral del pequeño libro de órgano. Estamos hablando de alrededor de 1708, cuando Bach tendría por ahí 24 o 25 años. Cristo yace en los lazos de la muerte, y el texto dice: Cristo yace en los lazos de la muerte. Él es el verdadero Cordero de la Pascua que Dios nos ofreció, ya que con su sangre fuimos salvados y el mal no puede alcanzarnos. Bach era un luterano convencido, un creyente profundo, y eso lo ayudó a seguir adelante en su vida, pues una vida con muchas alegrías, pero también muchos sinsabores. Muchos de sus hijos se murieron muy chiquitos, de bebés. 21 hijos de 2 matrimonios, una vida que no era difícil. El otro día conversábamos con Alan, nuestro ayudante, cuando a Bach se le ocurrió ir a escuchar a Buxtehude en Lübeck, que era un gran maestro en el Stilus Fantasticus. Se supone que no le pudo llamar al celular para preguntarle si estaba, así que llegó ahí en medio del viento. Le dijeron: mire, Buxtehude no, hasta el domingo no viene, así que se tuvo que ir a la posada y esperar para conocer a Buxtehude. Era una vida muy mezquina en algunos aspectos, no había la facilidad de nuestro confort actual.
o de nuestra tecnología actual. Y en medio de esa época se compuso toda esta música. Cristo yacía o yace en los lazos de la muerte. Por allá dirán, ¿qué hace con que se mueven los registros solos? ¿No? Porque esto es justamente la característica de la tecnología electrónica actual, que permite memorizar, porque habiendo tantos tiradores estaríamos mucho tiempo perdiendo, sacando, poniendo, esta es la pieza que viene, lleva otra combinación, hay un montón de combinaciones posibles. Entonces, claro, cuando uno pulsa acá, tiene como si fueran los dedos fantasmas. Habría otro Alan por acá que estaría sacando y allá y otro más. Y esto es propio de los órganos de auditorio, donde hay normalmente la posibilidad de tener dos consolas. Esta es una consola movible electrónica. Arriba hay una consola igual al centro, fija, porque es la consola mecánica. El órgano en realidad es aquello que está allí. Ese es el órgano. Esto es un comando electrónico que por medio de una conexión dirige todo lo que hay allá arriba, de una altísima complejidad con tarjetas computadas que están aquí, también en una central, una especie de cerebro electrónico que hay allá arriba, que tiene toda la posibilidad de reproducir lo que hace el organista aquí, pero se produce allá arriba en realidad. Esa es la tecnología actual, que es muy usada en los teatros y en algunas catedrales importantes también, que hay una consola movible por cuestiones de practicidad y una consola fija con los mecanismos. Allí hay varillajes, madera de abeto de altísima calidad, calibrada, y que cuando uno toca mueve un determinado mecanismo y la válvula le inyecta el aire al tubo que se elige o a los grupos de tubos. La pulsación es diferente porque arriba uno al tocar la tecla está sintiendo el varillaje que está conectado a esa válvula. Es muy directo el contacto del músico con el instrumento. Acá estamos un poco lejos, pero para beneplácito de ustedes pueden ver lo que está haciendo el músico, en este caso el organista. Tercer coral, si no me equivoco, sí. Tercer coral del pequeño libro de órgano, Oh hombre, llora tu gran pecado. Por lo que yo recuerdo, de estos 46 es el más extenso, y acá se ve claramente la influencia de la coloratura del área de ópera ya naciente o ya desarrollada en Italia, que llega a Alemania. La coloratura, que es decir, la variedad con adornos, en este caso del instrumentista, sobre la melodía del coral. Este coral, Oh hombre, llora tu gran pecado, tiene un texto de Sebald Haydn del año 1530, época de los abuelos de Bach. Y es un coral del tiempo de Pasión, también de la Pascua. Su texto
Yo siempre le cito una estrofa, porque son textos largos. Oh hombre, llora tu gran pecado, por el cual Cristo dejó el seno de su Padre y descendió a este mundo. De una virgen dulce y pura nació para nosotros y quiso venir para ser nuestro mediador.
último de los corales del pequeño libro de órgano, que me estaba olvidando algo importante. En el prefacio, el frontispicio del facímil que se conserva de su autógrafo, dice: pequeño libro de órgano destinado al perfeccionamiento de los organistas, de los que están aprendiendo el órgano a tocar, porque el conjunto de corales para distintos usos del año litúrgico está tratado, él usaba mucho el latín, con mit pedal obligat, a latín y alemán, con pedal obligado, porque se podía tocar con las teclas, con manual solamente. Muchos órganos eran sin pedalera en las iglesias para acompañamiento de los coros, pero cuando se tocaba en el gran órgano de la iglesia, y la pedalera, era obligado que hubiera una parte para los pies, para el perfeccionamiento de los organistas, para la mayor gloria de Dios y el aprendizaje de mis vecinos, siempre su carácter piadoso de un cristiano especial, ¿no?, como era Bach. Jesu mai de Freud, el famoso previo coral, famoso coral del himnario Jesús mi alegría, un coral que en realidad, alegría entre comillas, es la alegría de la muerte para encontrarse con Cristo. Es un antiguo coral que Bach usó para hacer un motete a 5 voces de la gran colección de motetes. Hay 5 importantes de gran calidad coral. Este es uno de ellos, Jesu meine Freude. Y su texto dice: Jesús, mi alegría, pan de mi alma, siempre fiel a mí, cómo te he buscado, cuánto me he angustiado estando sediento de ti.
Bueno, la faz de la piedad bajiana, la interioridad del gran cantor de Santo Tomás, como se lo llamó a posteriori, ¿no? Su último cargo en su vida en la iglesia de Santo Tomás en Leipzig. También se dice que trabajaba en la iglesia de San Nicolás, alternaba su cargo de Kapellmeister, como se dice, maestro de capilla. Ahora viene la faz del virtuosismo, del despliegue de la fantasía y de la inventiva. Famosa tocata y fuga en re menor. Yo soy medio fanático de esta obra, la suelo tocar bastante. Un clásico de la música organística, que se ha pasado también en versiones o transcripciones para orquesta, orquesta sinfónica, orquesta de vientos, cuerdas. Es una música tan magnífica que da para mucha inventiva en hacer versiones diferentes. Se ha usado en películas, escrita alrededor también de la época de Weimar, quizás usando este stilus fantasticus, basando sobre improvisación. Cuando Bach, como era muy famoso por sus conocimientos de organería y era experto en examinar nuevos órganos, lo invitaban para estrenar órganos en distintas iglesias. Hasta el último tiempo de su vida, en 1746, cerca de su muerte, 4 años antes, examinó en Dresde el famoso órgano que está hoy en la iglesia ducal, la Hofkirche, la iglesia principal. Tocata y fuga en re menor, a la cual Albert Schweitzer, uno de los biógrafos más señeros de Bach, la llamó la furia de la tormenta, por el despliegue que tiene, el dramatismo y la gravedad de todo su carácter. Su tema el tema de la fuga es un tema violinístico y lo va desarrollando hasta después, ustedes lo van a ver tocado con los pies.
después de escuchar semejante música, uno queda medio como diciendo, ¿y después de esto? Bueno, por algo Schweitzer tuvo esa imaginación, ¿no? Imaginó relámpagos, rayos, la furia de la tormenta, así la describió. Es uno de los más conocidos estudiosos de la música de Bach. Volvemos a los corales, pero ya avanzamos. Esta colección del pequeño libro de órgano, Orgelbüchlein, del 1708-1710. Ahora vamos a la época de Leipzig, que a Bach le significa la madurez compositiva, la creación de los 18 grandes corales, de los cuales vamos a escuchar 3. Este que vamos a oír primero, Bern Redentor de las Naciones, Nun kommt der Heiland, es un coral que está basado, su melodía, sobre un antiguo himno gregoriano, Veni Redentor Gentium, Ven Redentor de las Naciones, del tiempo del Adviento, que es el tiempo previo a la Navidad. Su melodía, Veni Redentor Gentium. Y Bach queda impresionado por esa versión que Lutero toma de los cantos gregorianos y lo pasa a un himno con letra en alemán, Nun kommt der Heiland. Ven Redentor de las Naciones, dice, todo el mundo se maravilla por este nacimiento querido por Dios, que va a nacer en Navidad, ¿no es cierto? Alabado sea Dios el Padre, alabado sea Dios el Hijo, alabado sea Dios el Espíritu Santo por siempre. Es un coral de uno de los reformadores, Reinhardt. Ustedes no se olviden que Lutero se asoció también con compositores y poetas para que crearan estas canciones para que la gente las pudiera cantar en el oficio. Tiene 2 características o 3 que quisiera resaltar para que comprendamos un poco por qué se sabe, se siente que Bach es un genio de la música. La técnica que él utilizó es triple. El coral tiene un carácter de sobriedad y de oscuridad. Los pedales, como si fuera un contrabajo, una orquesta, un contrabajista y un chelista tocan esta melodía. Desde lo profundo, porque el advenimiento es un tiempo de recogimiento para que quede el nacimiento de Cristo, es como que se prepara el alma para ese nacimiento, y entonces hay un tiempo como de sobriedad. Esta sobriedad después sigue con el tema que decíamos, Veni Redentor Gentium. Eso se superpone con ese bajo que estuvimos oyendo en los pies. Como si fuera una orquesta, pero el pobre organista tiene que tocar todo lo que tocaría una orquesta, ¿no? Acá en este caso. Somos bastante víctimas de los compositores. Y la técnica de la coloratura que yo les decía, de la coloratura que viene del área de la ópera italiana, del canto y también de los instrumentos de la orquesta, ¿no? De los vientos y las cuerdas, esto podría ser tranquilamente es decir, un solo cantado. Como si estuviera un violinista tocando allí. Ahora escuchamos todo junto. Viene el padecimiento del organista.
Seguimos segundo coral de la colección 18 grandes corales de Leipzig, esta vez con uno que es muy tocado por los organistas, dada su melodía, su armonía tan hermosa. El texto dice: Jesús, pan verdadero de la vida, ayúdame para que no sea invitado en vano a tu mesa. Haz que por esta comunión de almas logre comprender tu amor y también en el cielo sea yo tu invitado. Adórnate, alma querida, otros lo traducen: ponte tus mejores galas, oh alma mía. Es un coral muy antiguo, cuya melodía es un himno también. Y Bach tiene la costumbre de no tocar esos tan sencillitos que va a cantar la gente, no, se manda toda una serie de variaciones que hacen sufrir a los que tenemos que tocar, ¿no? Porque son variaciones difíciles para los dedos, por las digitaciones y la variedad de notas y los adornos, porque no es lo mismo que hacer. Entonces ahí se complica un poco la cosa, ¿no? Entonces uno tiene que prestar mucha atención. También aquí hay coloratura, un bajo continuo, como es un poco la era barroca, la era del bajo continuo, que lo tocaban los instrumentos de teclado o los instrumentos graves de cuerdas de viento. Adórnate, alma querida, de los 18 grandes corales de Leipzig. Un pequeño comentario: la sonoridad de la registración que elegimos para este coral no es habitualmente escuchada en las grabaciones. Yo a veces escucho grabaciones para tomar referencia a ver qué dicen los demás. Siempre es lindo saber opiniones de otros maestros. Pero aquí también hay un recogimiento, es un canto para comulgar, un canto de comunión. Habla del banquete, de estar invitado a un banquete. Entonces, había en la época de Bach una sonoridad que después fue propia del siglo XIX. La voz celestial, voz celeste, un damaris, nombres que le ponían los fabricantes de órganos que eran medio locos, a los registros. Y tiene una sonoridad muy particular que fue muy querida en el siglo XIX en la música romántica. Pero también Bach la tenía en el órgano que había fabricado el organero Scheibe en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig. Es decir, que Bach tocó con estos sonidos. No sabemos si justo este coral, pero podría, ¿por qué no sospecharse que sí? Porque esto es de la época en que él tocó en ese órgano. Lo escuchamos con esta nueva sonoridad que no es común oír este coral.
es para calmar los nervios cuando uno está un poco mal, ¿no? ¿Quién no se tranquiliza con esta música maravillosa que parece que viene de allá arriba? Recuerdo que hay un comentario del maestro Mario Videla, que es un poco el curador de este ciclo, con sus comentarios magistrales, que dice que Mendelssohn, el famoso Felix Mendelssohn, compositor alemán, escuchó este coral. No olvidemos que Mendelssohn era bastante fanático y le tocó trabajar en Leipzig, en la misma iglesia de Bach, mucho después, por supuesto. Y Mendelssohn, cuando escuchó esto, quedó tan impresionado que dijo: si uno perdiera la fe y la esperanza en la vida, escuchando este coral, yo creo que uno la recupera en el instante. Un genio. Tercero de los 3 corales de esta colección Leipzig, Solo a Dios, gloria en las alturas, del catálogo 662. Otra gran coloratura con un carácter también muy brillante, no quizás tan sonoro, pero sí muy alegre. Una de los corales más difíciles de esta colección, por sus ornamentos, sus adornos en la melodía que toca la mano derecha. Y el texto dice, es autor Victor Schumann en el año 1539. Seguimos con la época de los abuelos de Bach. Poesía propia. Gloria a Dios, gloria en las alturas. Dadle gracias. El Señor es mi pastor, al que eternamente me confío. Él me conduce a la fuente de agua fresca para confortar mi alma por el verbo bendito de la gracia. Hay un salmo que dice: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Esta es la inspiración, el origen de ese salmo. Solo a Dios, gloria en las alturas, del catálogo 662 de nuestro amigo Johann Sebastian Bach.
Bueno, luego de estos 3 corales de la colección de los 18 grandes corales de Leipzig, vamos a la última obra, que es un extenso preludio de los más largos. Él tiene varios Bach, grandes preludios también de la época de Leipzig. Preludio y triple fuga en mi bemol mayor. Esta obra está un poco mostrando un Bach afrancesado, con un inicio del preludio estilo obertura a la francesa, muy pomposo, brillante, con episodios intercalados dialogando con los teclados para mover un poco los dedos, para seguir molestando al organista, por supuesto. Y la fuga tiene por característica 3 temas. Entonces muchos musicólogos que encuentran siempre algo religioso en Bach han visto que él está refiriéndose a la Trinidad, Dios Padre y Espíritu Santo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El himno de Santa Ana, por eso muchos dicen preludio y fuga en mi bemol mayor, triple fuga en mi bemol, Santa Ana, se debe a que la fuga, el primer tema de la fuga, es el himno a Santa Ana que escribió el compositor anglicano William Croft del siglo XVIII, la época de Bach. Y Bach se ve que lo conocía. Es un himno con unas notas largas. Y sobre eso Bach se manda, ustedes van a ver ahora, Dios nos libre, porque el arte de superponer y de sorprender, eso después pasa a la mano izquierda. Cada uno va cantando lo suyo, a no confundirse, y después él hace una especie de divertimento sobre esa idea. La segunda fuga, la segunda persona de la Trinidad, y la última fuga tiene un tema que muchos dicen que se imaginan, porque Bach con las melodías y los ritmos quería hacer imaginar figuras pictóricas. El Espíritu Santo, la paloma que va bajando sobre el mundo. Y por supuesto, para darle trabajo al que toca, lo pasa a tocar con los pies. Pero no contento con ello, al final, con todo ese enjambre de notas complicadas, él superpone de nuevo el tema de Santa Ana, del himno de Santa Ana, del inglés William Croft, al final. Ser más que un genio el que pudiera mezclar una melodía de un himno de un inglés con una melodía propia. Bueno, todo esto es una gran obra majestuosa que me pareció ideal para cerrar este primer concierto de la serie de Bach que seguiremos oyendo a lo largo del año. Entonces, preludio y triple fuga en mi bemol mayor del catálogo 552.